están tan de moda hoy. Yo creo que ya podemos empezar. Voy a leer como hacía y hago siempre en clase. Hoy he elegido poemitas, muy cortos los dos, casi mínimos, pero que el primero habla sobre el amor y la pérdida del amor. Y el segundo habla de el cambio que produce el amor en las personas cuando ocurre. Y dicen así. El primero es de Macedonio Fernández. Ustedes saben que Macedonio Fernández fue el amigo y poeta preferido de Jorge Luis Borges, era mucho mayor que él, y escribió este pequeño poema que tiene unos pocos versos que dice: amor, se fue. Mientras duró, de todo hizo alegría. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Es como un pantallazo de la presencia y la ausencia del amor. Amor se fue, mientras duró, de todo hizo alegría. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Y el segundo es de un poeta chino, Wu Qing, un poeta del siglo XIX, y es precioso porque marca esa cosa que sucede en el alma de las personas con los enamoramientos. El otro día alguien me puso en el Facebook: me enamoré de mi nieta. Ocurre. Uno se puede enamorar de los amores que teníamos cuando éramos más jóvenes, se puede enamorar de la nieta, y otro se puede enamorar de una pintura, etc. Dice: maldije la lluvia que azotaba mi techo, que azotando mi techo no me dejaba dormir. Maldije el viento que quebraba las flores de mi jardín. Pero viniste tú y alabé la lluvia. La alabé cuando te quitaste la túnica empapada. Pero tú viniste y alabé el viento. Lo alabé cuando apagó la lámpara. Es precioso, ¿no? Lo podemos repetir. Maldije la lluvia que azotaba mi techo, que azotando mi techo no me dejaba dormir. Maldije el viento que quebraba las flores de mi jardín. Pero viniste tú y alabé la lluvia. La alabé cuando te quitaste la túnica. Y viniste tú y alabé el viento. Lo alabé cuando apagó la lámpara. Fíjese que en pocos versos hace todo un relato casi novelesco, ¿no? Todo lo que ocurre en el momento en que ella llega, en el momento en que se quita la túnica, y en el momento en que, gracias a Dios, el viento apaga la lámpara. Bueno, quería comenzar con estos poemitas porque nos están gustando los haikus en las últimas clases, hablamos de ellos. Y después les quiero contar una experiencia que tuve aquí en el campo caminando, muy especial, que tiene que ver con el último cuadro que vimos de Van Gogh, ¿no es cierto? No estoy compartiendo pantalla, sí. 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 Este es el último cuadro que vimos de Vincent Van Gogh, ¿no es cierto? Raíces se llamaba. Lo dejamos un poco ahí al final de la clase. La idea que yo y casi todos los críticos tenían sobre este cuadro es que es un cuadro casi abstracto, que no describía nada,
no había nada material que describir. Pero justamente con el asunto este de la pandemia, los técnicos holandeses del Museo Van Gogh se pusieron a estudiar una serie de postales. ¿Se acuerdan el tiempo en que nos mandábamos postales? Bueno, se empezaron a ver estas postales que quedaban en el museo y encontraron en Auvers, ustedes saben que Auvers, lo hemos visto en la última clase, es el lugar donde Van Gogh vivió los últimos 70 días y pintó sus últimas 70 obras y murió. Y encontraron esta postal que les muestro acá. Es una calle que se llama Dauvigny. Dauvigny, también lo dijimos antes, es un pintor que pintaba en un bote, famoso por eso, y que vivía, en ese tiempo vivía en Auvers. Y vemos un ciclista. Y al lado del ciclista vemos todos estos árboles que los holandeses pintaron con los colores parecidos a los que tiene en la pintura de Van Gogh, para que nosotros podamos ver dónde había hecho, frente a qué había hecho Vincent su último cuadro. Esto queda a 150 metros de la pensión, del albergue donde vivía él. Y este cuadro, esta postal pasó a demostrar dos cosas. Una, que Vincent no había pintado una pintura abstracta, sino que había representado raíces de árboles, ¿no es cierto? Que ahora en la actualidad se ven así. Esta es una foto actual de Auvers, donde están los mismos árboles, en la misma disposición. Pero lo segundo es que Vincent ese día había pintado de mañana y había pintado a la tarde este cuadro, porque las luces que tiene la pintura demuestran que es un cuadro pintado a la tarde, con el sol detrás, y había regresado al albergue llevando sus utensilios, lo cual prueba, de alguna manera, que Vincent se mató, y no que, como dicen algunas teorías, fue muerto por algunos niños que estaban por allí, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué les quiero contar? Después de ver estas diapositivas, de pensar un poco, fui a caminar, yo camino todos los días varios kilómetros en la costa del río, y me encuentro con muchísimas raíces. Eso pasa hace 40 años, porque hace 40 años que camino. Y esta vez las vi desde un punto de vista totalmente nuevo. Ya no eran las raíces o los troncos de los árboles tirados, sino que de alguna manera me recordaban a la obra de Vincent, a las raíces de Vincent. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre este poder inmenso que tiene el arte de tomar las cosas que nos ocurren en la vida y darles una nueva luz, ¿no es cierto? Una nueva forma, y hacernos reflexionar sobre determinadas cosas. Yo voy a sacar mi pantalla. Acá estoy en toda mi, no sé si mi belleza o mi fealdad, pero estoy completo, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora es la relación entre la pintura de Alonso y la de Van Gogh. Y como siempre van a ir, como siempre en la clase de Celso, van a ir mezcladas algunas cosas de la vida y algunos asuntos de la filosofía que un poco están en el trasfondo de todo esto. Recuerden que yo, cuando fui a visitarlo a Alonso, iba con mi clase sobre Van Gogh terminada. De hecho, le dejé una copia a él. Y en una hora me cambió toda mi visión de las cosas. Como gran maestro que es, no solamente de la pintura, sino como gran maestro de enseñanza de la vida, me mostró una serie de claves por las cuales yo podía entender la relación de él con Van Gogh. ¿Cuáles eran estas claves? Primero, que había sido larga, que había sido profunda, que no se trataba solamente de la relación entre un pintor y otro, no era una cuestión técnica o artística, sino que la relación era una relación personal.
que ocurría algo entre ellos dos, que aunque no se vieran, aunque uno había nacido 100 años antes que el otro, ¿no es cierto?, tenían una relación afectiva. Y eso yo lo noté a lo largo de mi conversación. Y segundo, que esa relación larga había tenido varios momentos. El primer momento es el momento de la juventud de Alonso, con 15, 16, 17 años, donde él se inscribe en la Academia de Arte en Mendoza. El segundo momento es cuando Alonso ve los cuadros, por fin, en París, ¿no es cierto? El tercer momento es cuando Alonso empieza a pintar, a repintar o a recrear los cuadros de Alonso, que ocurrió varios años después. El cuarto momento es cuando él se da cuenta lo que la cuñada, ¿no es cierto?, Joan, hizo por la obra de Alonso, tanto por las cartas como por las pinturas, que eso lo vimos en la última clase. Y el quinto momento es el momento en el cual él se relacionó de la manera en que yo digo, y que a mí me recuerda muchísimo, lo vamos a ver ahora con alguna frase que he tomado del libro, con ese libro de las palabras se me escapan a veces, de Sándor Márais, que se llama el último encuentro. Encontré muchísimo parecido entre lo que le pasa a Alonso con Van Gogh y el encuentro de estos dos amigos, ¿no es cierto?, que se ven de nuevo y han tenido relación con la misma mujer. Esos son los 5 etapas. Y creo que es fundamental valorarlo, porque esto no le pasó a Alonso solamente con Van Gogh, le pasó con algunos otros pintores. De hecho, él se pregunta por qué quiere tener relación con otros que ya están muertos, con otros colegas que ya están muertos, ¿no es cierto? Lo primero que pasó, dijimos, es que se encuentra con sus compañeros de facultad, con los compañeros de la Academia de Arte, que en general son todos poetas. Alonso tuvo que ver muchísimo con la poesía. Durante esa época escribió incluso algo que desgraciadamente yo no he podido recobrar, pero él también hizo algunos escarceos en la poesía, pero estaba rodeado de varios poetas. Y el tema de Vincent van Gogh debe haber sido bastante frecuente. De hecho, Víctor Hugo Cúneo, que fue uno de los poetas compañeros de Alonso de esa época, escribió un poema que se llama, ¿no es cierto?, que se lo dedica a Van Gogh. Y en ese poema dice: tal vez buscando a Dios lo encontró en el sol, cuando se derrumbaron los misales de la infancia. Y hace una serie de referencias que deben haber llamado muchísimo la atención a un pintor como Alonso. Primero, que define la paleta de Van Gogh como la paleta de girasol. Me encanta esto, que rompa completamente con el hecho del color y la forma, porque la paleta puede ser amarilla como el girasol, ¿no es cierto? O puede ser el amarillo cromo, pero acá habla de la paleta de girasol. Y además que tenía una gota de sol en los pinceles. Evidentemente, nosotros al mirar la obra de Van Gogh sabemos que tenía esa gota de sol en los pinceles. Este compañero de Alonso tuvo una muerte bastante particular. Ya mayor se hizo el librero de la Plaza Independencia de Mendoza. Tenía como una librería muy pequeña ahí en la plaza, y en un momento de su vida se suicidó quemándose como un bonzo. Es decir, que además de escribir sobre Van Gogh, siguió un poco el destino del suicidio de Van Gogh. En esa época, más o menos al final de los años 40, llegan a Mendoza 2 libros fundamentales. Uno, el de Jacques Prévert, que se llama Complaint de Vincent, que es una referencia, un poema dedicado a Vincent van Gogh, que en un momento, en uno de los versos dice: en la atroz luz del mediodía, un hombre de fósforo y de sangre. Otra gran definición para comprender la pintura de Van Gogh. A todo esto, Antonin Artaud,
que acababa de salir de un hospicio, un hombre que estuvo internado, ¿no es cierto?, escribió un pequeño libro, casi un fascículo, que ha pasado, se tiene ahora por una especie de recordatorio de lo que es el suicidio, y que se titula Van Gogh, el suicidado por la sociedad. En ese libro, él escribe la teoría, sostiene la teoría de que a Van Gogh en realidad lo hizo suicidar la sociedad en que vivía. Una de las frases dice: prefiere volverse loco antes que traicionar una idea superior del honor humano. Un hombre al que la sociedad se niega a escuchar y quiere impedir que exprese verdades insoportables. Acá creo que esto nos puede hacer reflexionar muchísimo sobre nuestra forma de ver los jóvenes, de asumir el cambio inmenso que se está realizando en la sociedad, para darnos cuenta que va a haber muchísima gente rara. Esta es una sociedad que en los años que vienen vamos a encontrar muchísima gente rara, mucha gente que quiere romper con ella, ¿no es cierto?, una nueva visión, y por supuesto que son los jóvenes los que están destinados a propagarla y los que están destinados a vivirla. Esta ya no va a ser una revolución política como la que nosotros pudimos ver en los años 70, a raíz ¿no es cierto?, del Mayo francés del 68, etc. Esta yo creo que va a ser una revolución vivencial, un cambio total en la percepción de la naturaleza. Debido a este tiempo que hemos pasado en cuarentena, o como quieren llamarlo ustedes, ¿no es cierto?, que ya es bastante largo y me encantaría que termine, por supuesto, pero debido a eso, gracias a eso, nosotros hemos podido reflexionar, pero mucho más han reflexionado los jóvenes. Ya hay estudios importantes sobre este tema, sobre cómo incidió el coronavirus en los jóvenes. Lo que no está todavía hecho, y mi amigo Francesco Tonucci está intentando despertarnos al respecto, es cómo ha incidido en los niños. Porque los niños no hablan, no suelen expresar todo lo que les sucede. Pero evidentemente es que este es un cambio que va a producir, va a generar, ¿no es cierto?, nuevas situaciones sociales. Entonces es muy bueno leerse el librito de Artaud. Creo que nos haría muy bien para comprender cómo un hombre como Vincent en el siglo pasado era incomprendido y cómo poco después de su muerte se convierte en uno de los pintores más importantes del mundo y deja esta impronta, ¿no es cierto?, de que ojo con los locos, porque a veces los locos pintan como Van Gogh, ¿no es cierto? Lo hago un poco así, graciosamente, pero la idea es fundamentalmente, ojo, que detrás de la locura a veces hay creación, detrás de la locura a veces hay ingenio y genio, ¿no es cierto? Por supuesto que en esa época también, en que Alonso estaba con sus compañeros en los bares, se juntaban en la casa de Ramponi, que era un poeta muy conocido en Mendoza, en las distintas casas de ellos, ¿no? Así, habrán visto también la película de principios de los 50, del año 55, que se llamó El hombre de pelo rojo, que no sé si ustedes vieron la vida de Van Gogh. Trabajaba Kirk Douglas y Anthony Quinn, y mostraba un poco todo el proceso de la vida de Vincent. Yo creo que eso puede haber influido bastante. Tengo algunos otros datos, mucha gente me escribe en el Facebook que ha conocido compañeros de Alonso, y en general me dicen todos que él estaba obsesionado por la idea de Van Gogh en esa época de su juventud y cuando estuvo después en Tucumán, que siempre estaba buscando saber más sobre Van Gogh. Esa es la primera etapa de esta relación. La segunda etapa es cuando Alonso llega a París. Y viene de París de haber estado en Madrid. En Madrid vio los cuadros de Velázquez.
y delante de los cuadros de Velázquez dijo, esto yo no lo pinto, no lo podría pintar en toda mi vida. Se quedó mudo, porque era tal la habilidad técnica, ¿no es cierto?, y la profundidad de esos cuadros, que él comprendió que no los iba a poder realizar, ¿no es cierto?, ni siquiera copiándolos. Entonces se va a París, y en París, por fin, va a Jeu de Paume, donde algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos estado, porque el Jeu de Paume fue el primer museo de los impresionistas. Ustedes saben que está en lo que era la cancha de pelota durante la Revolución Francesa, y ahí se instaló todo el arte impresionista, y luego se mudó últimamente al Museo de Orsay, que está en la estación ferroviaria de Orsay. Lo cierto es que él ahí vio por primera vez la pintura en sí. No nos olvidemos, tengamos en cuenta que hasta entonces no había visto más, como dijimos en la clase pasada, que figuras, que descripciones de los libros, o sea que se encuentra ahí con la obra. Y eso le trajo un cambio fundamental. Ahí donde Alonso dijo, Van Gogh avanzó sobre los otros pintores impresionistas, avanzó en la comunicación, hizo lo que el pop art, pintó sus zapatos, pintó su cama, pintó su pipa, le abrió los ojos a cuanto pintor lo ha visto así, hizo que sintieran que era una pintura cercana y que la podía hacer un hombre común. Esto es lo que Alonso siente, esto sí, yo lo puedo hacer. De hecho, yo imagino en mi novela que entra en la biblioteca del Jeu de Paume, que mira las cartas de Van Gogh, ¿no es cierto?, que lee párrafos de la carta de Van Gogh, y elige sale del Jeu de Paume con esta impresión. En una de sus cartas dice Van Gogh, me instalo con un papel en blanco ante el lugar que atrae mi atención. Miro lo que se ofrece a mis ojos y digo, este papel en blanco ha de llenarse de algo. Regreso a casa insatisfecho. Lo dejo en un rincón y cuando me siento un poco descansado voy a mirarlo, preso de una angustia indescriptible. Sigo insatisfecho porque conservo demasiado nítido en la mente el recuerdo de aquel punto de la naturaleza. Pero esto no me impide descubrir en mi obra un eco de lo que me había impresionado. Me doy cuenta que la naturaleza me ha explicado algo, que me ha hablado y yo he registrado sus palabras. Aquí comprenderán ustedes lo que me pasó a mí con el tronco en la costa del río Segundo, ¿no es cierto? Uno cuando mira la naturaleza como desde el punto de vista artístico, comprende lo que la naturaleza nos dice. Evidentemente, en esta época moderna, cada vez menos estamos en presencia de la naturaleza, pero mucho menos estamos en la actitud de venerarla, de comprender que es parte de la creación divina y parte del cosmos. Entonces, con estas dos negaciones, no ver la naturaleza, y cuando la vemos, la estamos viendo por la sombra o por el sol, o por, ¿no es cierto?, por alguna cuestión práctica, porque eso es lo que hemos aprendido en esta vida de los últimos años. Ahí es donde hay que cerrar los ojos y tratar de abrirlos con una nueva visión. Ver qué hay detrás del verde, ver qué hay detrás, ¿no es cierto?, de las flores, de los troncos, del río, de las cosas que nos rodean. Bien, la tercera etapa de Alonso fue cuando él empezó a pintar. Cuando él empieza a pintar, el primer cuadro que pintó fue uno de los girasoles, no una representación de un cuadro de Van Gogh, pero sí se los voy a mostrar, ya que estoy. Acá lo tengo.
Las flores del estudio. Aquí tenemos una especie ¿no es cierto?, de verdadero estudio de la obra de Van Gogh, en el sentido que tenemos a la izquierda un sketch, ¿no es cierto?, o el principio de un dibujo, y a la derecha ya un acrílico semiterminado sobre los girasoles. Esta fue la primera obra referida a Van Gogh que pintó Alonso. Y él narra de qué manera comenzó a pensar nuevamente en Van Gogh y a pintar su obra. Dice, el primer cuadro surgió haciendo un collage. Estaba trabajando sobre las piernas vendadas de mi querido maestro Spilimbergo. Mientras pegaba las vendas, se produjo una asociación con la venda de la cabeza de Van Gogh luego de cortarse la oreja. Esa venda fue como un puente entre Spilimbergo y Vincent. Ese es el milagro que ocurre en un momento determinado en el cual a Alonso se le abre la mirada hacia otra forma de pintura. Este cuadro, Los Cuervos Azules, que es realmente muy especial, yo voy a tratar de poner para que ustedes vean que ya mis habilidades han llegado, qué lujo, ¿no es cierto? Tengo el poder, miren la cosita que tengo acá. Porque les quiero más o menos mostrar el cuadro en su totalidad. Primero, que es sangre. Evidentemente es un atardecer. Aquel pintor se retira del cuadro con todos sus implementos, con el atril, muy cansado, casi giboso, pese a que es un hombre joven, con su sombrero, ha pasado todo el día a plein air. Pero acá vemos una cosa rarísima. Una mujer, joven pareciera, que está debajo de una sombrilla. Y mucho más raro es la punta de un automóvil que está acá. ¿Ven un auto amarillo? ¿No es cierto? Que está como entrando en la escena y pareciera ser que viene a buscar a la mujer. Por otra parte, todo el cuadro está como mechado, como azotado por el color azul. Y el color azul son los cuervos, un tema reiterado en Van Gogh. Y acá tenemos un cuervo determinado, que es casi monstruoso, en primera plana, que nos mira con un ojo también sanguíneo. ¿Ven? Con un ojo teñido de sangre. Nos observa como diciendo, yo sé que ustedes están ahí. Y acá se realiza entonces en este cuadro toda una relación entre los observadores, el pintor, y toda esta vida que Van Gogh ve fuera de su vida, o que por lo menos Alonso interpreta que Van Gogh veía fuera de su vida. El trigal, que puede estar representado por esto, ya no es el trigal totalmente amarillo, calmo, ¿no es cierto?, que él puede haber pintado primero, y acá tenemos dos girasoles que asoman. Bien. Ya dijimos que tres etapas de la relación entre Alonso y Van Gogh. Y nos falta la etapa en la cual fue una de las cosas que más me llamó a mí la atención, que es el hecho de la presencia de la cuñada, de esa mujer que lo ayudó en toda su obra y que de alguna manera, gracias a ella, la conocemos y veneramos, ¿no es cierto? Voy a leer una frase, sí, de Johanna. Las leo no solo con mi corazón, se refiere a las cartas de Van Gogh, sino con toda mi alma. Las he leído y releído hasta que vi la figura de Vincent claramente delante de mí. El año pasado, el día de la muerte de Vincent, salí tarde en la noche. Sopló el viento, llovió y estaba muy oscuro. En todas partes veía luz y gente reunida alrededor de la mesa. Y me sentí tan triste que por primera vez entendí lo que Vincent debía haber sentido en esos momentos en que todo el mundo se alejaba de él, cuando sentía como si no hubiera lugar para él en la tierra. Serenidad, la he encontrado.
evidentemente la relación entre Johanna y Van Gogh se ha hecho bastante parecida a la que luego tuvo con Alonso. Está muerto, pero ella lo redescubre a raíz de sus cartas, lo redescubre por la pintura. Y esto ya comienza a hablar de la eternidad, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Bien. Alonso se pregunta constantemente por qué tiene necesidad de ocuparse de otros pintores, de repintar cuadros de otros artistas, de encontrar una relación con ellos. Y evidentemente lo hizo con Monet, con Manet, ¿no es cierto?, con Renoir, con muchísimos pintores con el cual Alonso se relacionó a lo largo de su vida. Y dice así: la necesidad indudable de este respaldo para poder pegar un salto, sin que la aventura sea un salto al vacío. Sentir que uno es parte de una cadena, un eslabón de una cadena, que viene de atrás y que uno aspira que siga para adelante. Una forma de tomar aliento, de tomar fuerza, bebiendo en fuentes que uno considera legítimas y aún llenas de savia, de vitalidad y de potencia. Este es un texto realmente lleno de maravillas, ¿no es cierto? Porque es una defensa de la pintura, una defensa de la pintura tal cual la considera Alonso, ¿no es cierto? O sea, la pintura de cuadros. Y está escrito en una época en la cual la gran diferencia era, ¿no es cierto?, el Instituto de Itela, las instalaciones, otras formas de pintura, a las que nosotros vamos a dedicar la última clase que vamos a dedicar a pintura, la próxima la vamos a dedicar al Instituto de Itela y nos va a ayudar a comprender esto. ¿No es así? Ahora, esto de querer retomar la cadena con el pasado es algo que los pintores hicieron siempre, pero que dejaron de hacer en la centuria en que nosotros vivimos. Pareciera ser que lo más importante es la innovación, que lo más importante es romper con el pasado. Resulta que de tanto romper con el pasado, la cadena quedó destruida y no se entiende bien de dónde viene y a dónde va la pintura. Creo que es fundamental comprender en Alonso este intento de seguir ese camino que le marca el pasado, que le marcan sus maestros, ¿no es cierto?, que de alguna manera él interpreta como un camino que va hacia algún lugar, que va a explicar el mundo de determinada manera, y no romper absolutamente y comenzar de nuevo. Les voy a mostrar ahora una serie de cuadros que he elegido. Creo que con lo que ya sabemos de Van Gogh en la primera clase, con lo que ahora hemos aprendido de Alonso, por supuesto que el tiempo es mínimo, pero he tratado de darles una visión de los dos artistas. Creo que una vez que ya hemos hecho eso, podemos ahora comprender mejor sus pinturas y voy a tratar de explicarles un poco cada una. Están puestas de acuerdo cronológicamente. Aquí tenemos esta tan rara, insólita. Por un lado está la paz de la pipa, ¿no? Un humo que casi que se reparte alrededor de la cabeza. Pero lo más insólito de todo es el pájaro. Y muy insólito, sobre todo cuando uno la ve a este cuadro en el original, porque este pájaro está hecho todo con materia, sale de la pintura. Es un sobrerelieve de color pardo, como pueden ver, con algunos pocos rojos. Este cuadro puede ser muy bien tomado como la insanía de Vincent, como esa cosa que taladraba su cerebro. El cuadro se llama El pajarito. Y hay una frase de Vincent de las cartas que me llamó mucho la atención y creo que nos va a ayudar a comprender este cuadro en particular. Un pájaro enjaulado en primavera sabe muy bien que hay algo para lo que serviría. Siente con fuerza que debe hacer algo, pero no puede. Piensa, los demás pájaros construyen sus nidos, tienen sus hijos y los crían. Entonces golpea su cabeza contra los barrotes de la jaula. El amor
es lo único que puede abrir la prisión, con su fuerza soberana, con su encanto poderoso. Ahora comprenderán por qué puse los dos pequeños poemitas al comenzar la clase, ¿no es cierto? Porque Vincent veía con claridad que el amor era lo único que podía hacerlo salir al pajarito de la prisión. La clase anterior yo recité un poema, El pájaro azul, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con ese pájaro que está adentro nuestro y que a veces no dejamos salir. El siguiente cuadro es creo que el mejor retrato de Van Gogh que hizo Alonso. Lo quise poner en primera plana porque se viera un poco toda la parte técnica. Aquí hay una pintura casi de nivel renacentista. Todo esto tiene es una pintura realmente muy importante. Estas dos manos que tenemos acá pueden muy bien ser dos manos clásicas. Y el gesto dolido de Vincent, ¿no es cierto? El hecho de que él venga de quitarse la oreja y que en ese momento estas dos manos, que no son de él, sino que son extrañas, que le están poniendo el vendaje, lo hacen un cuadro importante. Este otro tiene algo muy particular. Se llama En el hospital. Está Vincent, una vez que ya lo han vendado, en la cama del hospital. Tiene varias cosas llamativas. Primero, el gesto. Cómo nos mira. Es como un extraño. Tal es así que su cara no es parecida a la cara de Vincent. Parece otra cara. Pero nos mira en una situación angustiosa, como pidiendo ayuda. Acá tenemos algo muy llamativo en este cuadro. Esta carne que hay acá está cruda. Es un preaviso de lo que vendría en la obra de Alonso respecto a las carnes, respecto a la sangre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no es cierto?, con todo aquello que tenemos en el interior. Las flores ponen un poco de color y un poco de freno a la angustia de la escena. Y aquí tenemos a alguien que no sabemos quién es, posiblemente posiblemente su hermano, ¿no es cierto? Y sobre todo la figura de la monja, totalmente aparte de la angustia de Van Gogh. La monja está en su trabajo, está en paz, ¿no es así? Bueno, este cuadro es el más insólito. Es una época en la cual Alonso se tomó sus licencias, ¿no es cierto? Acá está Vincent cibernético y pop, le puse yo ahí, porque realmente, primero que tiene tres piernas. Cuando le preguntaron a Alonso, ven que tiene 3 piernas. Además tiene las 2 zapatillas, porque acá tiene sus zapatos, sus famosos zapatos. Lo cierto está en que cuando le preguntaron a Alonso por qué tenía 3 piernas, dice, bueno, porque es el pintor caminante, que era la exposición a la cual iba a formar parte este cuadro. Y otra cosa llamativa que tiene, ni hablar del color, que es absolutamente moderno, pero es todo el humo, que va a formar parte de casi todo lo que haga él sobre Van Gogh, que la pipa tire el humo y que un poco difumine la visión de su rostro. Sin embargo, tenemos el ojo siempre avisor. Debajo de todo este humo, ¿no es cierto?, está el pequeño ojo mirando fijamente algo. Así. Me gustaría, eso sí, dejar que ustedes vean la maravilla de estas manos. Nuevamente, el dibujante y el pintor, que es de perfección, que es Alonso, sale a la vista, ni hablar del pie, ¿no es cierto? Se va acercando al tema fundamental en este cuadro. 1, 2, muchos. Me llama mucho la atención, aunque no sé por qué es esto así, que acá venga otra persona detrás. Está Van Gogh con su sombrero, con su bastón, atravesando posiblemente un trigal, no se sabe porque acá Alonso se contagia del nerviosismo,
de un poco de la locura de Vincent y hace una maraña. Es una maraña de pasto, los argentinos diríamos de yuyos, amarillos que van metiéndose en su figura, y aparece el otro detrás. También aparecían ya los nuevos cuadros de esta época. Esto se llama Vincent nada más. Es como todos los otros un acrílico. Acá está la desesperación llevada al máximo. En los dos ojos que no miran hacia el mismo lugar, que están como extraviados, ¿no es así? Y el reloj, el revólver, no apuntando al pecho, pero en el pecho, que es donde se disparó Vincent, ¿no? Acá la pintura de Alonso ha ganado en colores, se ha abierto, comienza una nueva época. La parva. Hizo varias parvas, Alonso. Y las parvas tienen dos condiciones. Muchos dicen que esto que hay acá es la cara de Alonso, este borde. Pero por supuesto que este es Vincent, que está pintando. La relación de la parva con Vincent es evidente. Nosotros hemos visto un cuadro de él que se llamaba La Siesta en la clase pasada, y se acuerdan que era una parva donde descansaban seguramente marido y mujer después de la tarea de las gavillas del trigo. Y así que Alonso se refirió a eso mucho. Qué colores maravillosos. Qué manera de ir combinando los tonos de azul en la figura de Van Gogh y en el rostro que está detrás como una parva. Y por supuesto, como siempre, los amarillos, que son los amarillos de Vincent. Este cuadro es quizá el más importante de la relación entre Vincent y Van Gogh. Se llama Casa Tomada y está realizado sobre el cuadro, ¿no es cierto?, que se llama Mi Cuarto, que vimos en la clase anterior. Alonso descubre en una carta de Vincent que él quisiera tener una mujer e hijos. Y entonces, en este caso, acá no está la mujer porque son varios, ¿no es cierto? Pero Alonso decidió ponerle una mujer en la cama, ¿no es cierto?, y un hijo en la cuna. Y después siguió reiterando el tema. Acá le ha agregado un perro, que a Vincent le hubiera venido muy bien, y a muchos niños, los niños que pudo haber tenido Vincent, ¿no? ¿Así? Es un cuadro que Van Gogh quiso mucho, al punto que hizo 3. El primero se inundó la Casa Amarilla, donde él tenía los cuadros, cuando él estaba asilado, como vimos en la clase anterior, y se arruinó el cuadro. Es el que está en un museo de Ámsterdam. Es un cuadro grande. El otro cuadro grande está en un museo de Chicago, ¿no es cierto? Y quizás sea el mejor. Y el que Alonso vio en el Museo de Pomp es un cuadro más chico, y es el que nosotros normalmente vemos y que yo les mostré en la clase pasada. Pero miren lo que dice Vincent en una de sus cartas sobre los colores de su cuadro, no del cuadro de Alonso. Los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y las camas amarillo de cromo, las almohadas y la sábana verde limón muy pálido, la manta rojo sangre, la mesa de aseo anaranjada, la palangana azul, la ventana verde. Esto que le escribe Vincent a Theo demuestra todo el estudio de colores y de formas que hizo él para pintar Mi Cuarto. Por supuesto que me olvidé de decirles una cosa. Casa Tomada es el título de un cuento de Cortázar. Cortázar, si bien estuvo en la Universidad de Mendoza justamente cuando Alonso estudiaba, ¿no es cierto?, sus relaciones no fueron muy a fondo en ese momento, porque Alonso era mucho más pequeño, pero siempre la obra de Cortázar ha sido importante en la pintura de Alonso. Acá lo tenemos a Vincent, y un poco agigantado este cuadro que se llama Caballete de Campaña, porque aquí ya las formas y los colores se van volviendo cada vez más abstractos. Ya casi la figura humana desaparece, ¿no es cierto? Incluso los árboles y el follaje aparecen más bien como formas abstractas que como descripción de algo.
Este cuadro se llama El pintor caminante, está en la colección Fortabat. Fue un poco la base de la muestra, de la mejor muestra que se hizo de Alonso en la Argentina, que fue el Museo de Arte de Buenos Aires, y que se llamaba El pintor caminante. Lo tenemos a Vincent dando zancadas, como que era un holandés alto y muy bien conformado, ¿no es cierto?, en medio del campo, cruzando ya unos colores que Alonso le inventa. Y acá tenemos el más famoso, está cruzando un río, ¿no es cierto? Tenemos toda la cara, el sombrero de color amarillo, y después las formas de debajo que se van también volviendo abstractas. Bueno, cada cuadro de la colección de Alonso sobre Van Gogh tiene relaciones con otros pintores también. Acá este que se llama Cataratas 1 muestra a Manet, que está con cataratas, ciego, casi ciego, porque a los 60 años ya empezó a ver cada vez menos. Tiene de cualquier manera un lápiz en la mano para dibujar, y acá lo tenemos a Vincent visitándolo. Así. Evidentemente en estos cuadros hay que estudiar un poco de pintura para saber la relación íntima que había entre Van Gogh y Monet. ¿Por qué? Porque los dos tenían problemas de visión. Los dos no veían y tenían que utilizar muchísimo el color amarillo. Monet por esa época lo que hacía era difumar la forma, algo que los impresionistas hicieron siempre, pero que él utilizó muchísimo más con los nenúfares y con otros cuadros, para que no se notara su falta de visión. Así que esta visita que se hace es entre dos hombres que, como se ve en los ojos de Vincent, tienen problemas de visión. Acá hay otra relación con otro gran pintor, con Munch, el del grito. ¿Se acuerdan? La mujer en el puente, que es todo el puente es un grito. Y de nuevo hay grandes relaciones entre Van Gogh y Munch. Munch fue 10 años menor que Alonso, pero como Alonso empezó a pintar tarde, casi toda su obra se realizó al mismo tiempo. Estuvieron juntos, no juntos, estuvieron en París al mismo tiempo, pero no se conocieron. Y yo calculo que no se conocieron porque ninguno de los dos era muy sociable. ¿No es cierto? Las vidas son muy parecidas, ambos escribieron muchísimas cartas, ¿no es cierto? Ambos sufrieron muchísimo en la vida. Y acá lo tenemos en un juego imaginativo que hacía Alonso, ¿no es cierto?, a Van Gogh con ese gesto de dolor o gesto de un hombre necesitado, angustiado, mirando a un desnudo de Munch, a uno de los desnudos de Munch que Alonso quita de un cuadro de Munch y lo pinta acá para mostrarnos ese momento. De este cuadro no tengo nada que decirlos, sencillamente porque no lo entiendo del todo, pero sí este es Van Gogh crucificado. Y el cuadro está pintado, el marco del cuadro está pintado, y hay una mujer que está viendo la obra desde afuera. Es quizá la sensación de decir, esta mujer no puede comprender la crucifixión, porque acá está Vincent crucificado por el caballete, se ve evidentemente, ¿no es cierto? Pero no tengo más que decirles que eso. Este cuadro sí, acá es, primero que es un hermosísimo cuadro, me encanta esta forma del agua sobre flores, ¿no es cierto?, como creando un ambiente totalmente distinto. La manguera, porque es una manguera la que rodea a Vincent, también parece como esas cintas que ponen cuando alguien ha muerto, que la policía que está cerrando la escena del crimen, ¿no es cierto? Y él está con las manos tomadas, pero en medio de la naturaleza. Uno de los retratos de Alonso más terribles sobre Van Gogh. Todo color, casi todo el color es azul, ¿no es cierto? La boca entreabierta y los ojos, los poderosísimos ojos. La reproducción no es muy buena, me gustaría verla en una reproducción mejor. Esta es otra, acá aparece ya con toda su cabellera roja,
el hombre del pelo rojo, ¿no es cierto? Y en un momento determinado de su vida, sin que aparezcan los vendados y demás. Por otra parte, por último, quería mostrarles aquí un dibujo de Alonso, donde demuestra su enorme habilidad como dibujante, en el cual Van Gogh está estirando la oreja, se está estirando la oreja como para realizar el corte, y en esta mano, que acá no se ve bien, pero que tiene la navaja en la mano, ¿ven? Madre de mí. Tiene Qué la navaja en la mano y él se ha estirado qué la oreja como para cortarse el lóbulo. mm, Fue el acto que realizó. Bien, yo tengo que salir de acá, stop share. Vuelvo a mi actividad de actor principal. ¿Cómo le va? Bueno, dije que había varios pasos en la relación de Alonso, y el último es el más importante de todos. Es el más importante de todos porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en persona, cuando estuve con Alonso y vi que el problema fundamental de su vida, a esta altura, tiene 91 años, es la eternidad. Y se ha posado delante de ella, se ha puesto delante de ella, como ha hecho con todas las cosas de su vida, con un tremendo sentido estético y con un profundo contenido moral. Está ante la eternidad, un momento fundamental de la vida de las personas. Ese día que estuve con él, me leyó un texto de él mismo sobre Por el Bauman, teléfono. escrito sobre Sigmund Bauman. Dice así: Sigmund Bauman dice que el arte respira eternidad, que gracias al arte la muerte queda reducida a su verdadera dimensión. Es el fin de la vida, pero no el límite de lo humano. Se pregunta si conseguirá el arte ser la última muralla defensiva de la inmortalidad, de una inmortalidad construida por la fuerza del consumo y los posmodernos buscadores de sensaciones. Les explico un poco el párrafo porque es realmente profundo. Bauman lo que hizo fue buscar una serie de pintores modernos, que él recorrió toda Europa para eso, en los cuales iba viendo cómo cada uno de ellos quería eternizarse. Y en algunas clases anteriores nosotros vimos cómo se ponía un delfín dentro de una pecera, ¿no es cierto?, con amonio, cómo se ponía una vaca, se la conservaba a una vaca que está en yo la vi en uno de los bares de Londres, ¿no es cierto? Y otros pintores hacían otro tipo de cosas. Por ejemplo, algunos sacan la foto de alguien que no conocen en la calle y lo eternizan en la obra, como diciendo, este hombre pasa la eternidad debido a mi actividad como pintor. Y Alonso se ha quedado pensando muchísimo en eso. ¿De qué forma podemos lograr estar cuando no estemos? Es el problema fundamental. Y tiene dos particularidades. Una que va a ser, ¿no es cierto?, de su fama, de su vida, de lo que él ha construido, pero también lo que va a hacer con sus cuadros, qué va a hacer de sus cuadros. Porque Alonso es propietario de muchísimos cuadros. Debido a los temas que se ocupa, que no son muy buenos para poner en el living, cualquier figura de estas de Van Gogh, no la tendríamos nosotros seguramente, son grandes además, en el living, ¿no es cierto?, para desayunar o comer con nuestros nietos, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha pasado con muchísimo en sus cuadros. Por otra parte, la crítica social que hizo que tampoco tuviera mucho éxito en los museos. En realidad, la fama de Alonso de lo que viene es de la gente que lo quiere conocer y que quiere saber de él. Está cada vez más interesada en este personaje que a lo largo de 70 años no ha hecho más que la misma cosa. O sea, pensar, tener un criterio moral o ético y pintar con el mismo criterio. Bueno, yo les decía que esto que le sucedía a Alonso me hizo acordar muchísimo a Sandor Márey. ¿Por qué? Porque ese libro, El último encuentro,
narra la conversación entre dos viejos, ya muy maduros ellos, ¿no es así? Que se relatan lo que es la vida al fin, y hablan de un amor que tuvieron en un momento determinado, sobre una mujer que engañó a uno y que el otro no vio más porque se fue del país, etc. Pero que están viendo descarnadamente que de eso ya no queda nada. Que de últimas, la relación entre ellos ahora era la relación pura entre dos personas, solamente eso. Una de las frases que me interesó dice, todo se convierte en polvo, ¿no es cierto? Y ceniza. Al final de todo uno responde en su vida a las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. ¿Quién eres? Miren qué pregunta. ¿Quién eres? Se la hago a cada uno de ustedes. ¿Quién eres? Y nos la tenemos que hacer nosotros muy seguido, sobre todo a esta edad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes llegaremos a ser? Porque hay una cosa fundamental, y es que somos alguien. Al final de todo, uno responde en su vida a las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. ¿Quién eres? ¿Qué has querido de verdad? Y en esta pregunta nuevamente es bueno preguntarnos qué es lo que de verdad creemos y queremos. La relación entre Alonso y Van Gogh era una relación profunda. Por lo tanto, ya no dejaba lugar a las mentiras, como los personajes de Marais. No dejaba lugar a engañarnos. Se deben responder todas las preguntas, por lo menos todas aquellas que podemos responder. Y la frase termina, ¿a qué has sido fiel o infiel? Y acá no habla de si fuimos fieles o infieles a las mujeres, a los maridos, o si fuimos fieles o infieles al partido político. No, no, acá lo que se refiere es si fuimos fieles o infieles a nuestra propia vida. A eso justamente que nos preguntamos, ¿no es cierto?, de quién somos. Porque si nosotros sabemos quiénes somos, en principio, si sabemos qué hemos querido y por lo tanto qué queremos, ¿no es cierto?, ya vamos a saber a quiénes hemos sido fieles o infieles. Es más, vamos a comprender si hemos sido fieles o infieles a nosotros mismos. No es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo en un mundo que está lleno de flashes, que constantemente nos muestra una y otra manera de ver la vida, nos invita a millones de cosas y muy pocas veces nos invita a interiorizarnos, a viajar hacia nosotros mismos. Bueno, siendo las 12, hemos terminado la clase. Le agradezco mucho, me gustaría que me hagan preguntas como siempre. Las últimas preguntas de las clases pasadas fueron divinas. Así que espero que ustedes me pregunten algo porque yo siento una enorme devolución gracias a eso. Era más